Y ahora sí, estamos en línea. Ahora sí, listo. Bueno, esperamos un momento más o le damos play a esto. Son la una, son la una. Sí. No es que veo que va gente sumándose, entonces, bueno, nada, podemos ir dándole. ¿Qué opinas tú, Gustavo? Sí, 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 vamos a comenzar. Esta es que era la una, entonces, bueno, bienvenidos a Claro, todos. bienvenido. Un pequeño espacio un tanto improvisado, tanto accidentado. Espero que estén almorzando sabroso o estén tomando un cafecito divino para la digestión. Y, y bueno, bienvenidos a Diálogos de la Conciencia. ¿Qué hora puede hacer sus sugerencias? Comienza tú, yo, por favor. Con la presentación, ¿no? Es que te oí Sí, distorsionada. sí. Ok. Ah, Bueno, hay vale. quienes me conocen aquí porque, bueno, doy clases en la Católica, en la Escuela de Psicología. Soy Jonathan Zulbarán, soy psicólogo. No digo que soy especialista en psicología clínica comunitaria porque todavía no he entregado la tesis. Pero digamos, estoy un poco en esa recta final, eh, profesor de varias cátedras, hoy en día una en específico con la que tiene que ver bastante esto que estamos montando el día de hoy, que es una lectiva que se llama Introducción a las terapias contextuales, un poco el introducir a cosas bastante novedosas que hoy en día se están haciendo en la psicología, en la clínica y también en la psicología en general, en el mundo, introduciendo eso en la escuela. Vale. Creo que no tengo mucho que añadir a eso, que no sea la experiencia laboral y tampoco es mi intención hacer un currículo aquí completo. Este, bueno, nada, mi nombre es Gustavo Lafontaine. Eh, Chequeo el micrófono, ¿se está escuchando bien? Me Aló, comenten aló. por el chat, por si acaso, si todo se oye bien. Perfecto, Todo. perfecto. Sí, es que he tenido algunos problemitas con la conexión estos últimos días, entonces, bueno, verificando, ¿no? Bueno, mi nombre es Gustavo Lafontaine, soy psicólogo, egresado de Metropolitana. Actualmente me desempeño profesor de la Universidad Metropolitana, profesor, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, perteneciente al Centro de- de Investigación y Formación Humanística, y en la Universidad Metropolitana. Soy profesor en el área de metodología, principalmente, metodología cuantitativa en la Metro, metodología cualitativa en la Universidad Andrés Bello, y también jefe de cátedra, menos encargado de cátedra de la materia procesos cognitivos superiores, que bueno, por supuesto que está intrínsecamente ligado con las cosas que vamos a discutir el día de hoy. Adicionalmente, estoy maestreando en filosofía y precisamente mi tópico de grado es el tema de la conciencia. Ok. Bueno, le vamos dando Sí, ya la sí, sí, sí. introducción. Bueno, un poco, esto es bien interesante puesto que a lo largo de la historia de la humanidad, muchas formas de las que entendemos el mundo han evolucionado, hayan cambiado. Tal vez hoy en día hay cosas que son como más intuitivas porque ya forman parte como del espíritu de nuestros tiempos. Ya hoy en día no decimos en un sentido literal que el sol se pone, pero en algún momento, en otro contexto, en otro momento histórico, eso era una noción intuitiva, o sea, tan intuitiva como que la Tierra era plana. Entonces, claro, si lo vemos hoy en día nos podemos reír de los terraplanistas, aunque yo esté muy seguro de lo que estén diciendo. Entonces, un poco la conciencia es uno de estos conjuntos de fenómenos, por decirlo así, que también ha tenido su recorrido de ser explicada y entendida a lo largo de la historia, ¿vale? Un poco
para no echar mano de demasiadas cosas, algo que discutíamos Gustavo y yo era como la predominancia o la relevancia que tuvo y en algún momento sigue teniendo más en la cultura popular el pensamiento dualista. Vale, el pensamiento dualista lo que planteaba un poco para en la filosofía, esto lo decía René Descartes, que existían dos universos o dos realidades distintas, una realidad física que forma parte de la red extensa y una realidad no física de otra naturaleza que tenía que ver con la res cósmica. De hecho, parte de esa otra realidad, de ese otro plano, en un sentido literal, otra realidad, otro universo, de alguna manera él lo conectaba con lo religioso, con lo divino. Y un poco desde allí parte lo que posteriormente serían las concepciones a lo largo de la psicología. Ya desde estos lentes, de alguna manera la conciencia se ha entendido tradicionalmente, o siempre se ha entendido como una entidad, algo que se tiene o no se tiene, una parte, un mecanismo, algo que está dentro de nosotros. Y de alguna manera los métodos se han ido ajustando a eso, o sea, como a esa noción, al punto de traer controversia y al mismo tiempo circularidades confirmatorias. Es decir, yo me invento un método que habla sobre un fenómeno que yo mismo me inventé y lo confirma. Entonces, de alguna forma, el apegarse excesivamente a esta noción ha traído como consecuencia que cierto tipo de preguntas se hayan quedado por detrás. No, más allá de si es verdadero o falso, ha limitado un poco la cantidad de preguntas que nos podemos hacer al respecto. Y por ende, todas las implicaciones que implica, que bueno, valga la redundancia, responderse a esas preguntas. Un poco lo que van discutiendo a través de un lenguaje muy vulgo. Hace rato, antes de prepararnos aquí, conversábamos un poco de eso, sobre el viaje espiritual, cosas como esa. A través de un lenguaje muy vulgo, la serie va haciendo un diálogo, al menos desde el vamos, desde el primer episodio, un poco sobre la naturaleza de eso que solemos llamar conciencia. Y lo más interesante de todo esto es que hoy en día hay posturas desde la filosofía y la psicología que se suscriben, no estoy diciendo directamente esos lenguajes, pero a las preguntas que en algunos momentos nunca se hubiesen podido plantear si nos quedábamos pegados a esta visión eh, de la conciencia como ente sustantivo que se tiene o no se tiene. Ujú. Y con eso introducimos, digamos, apertura a esta conversación. Te, mm, gracias, Johnny. Yo quería abrir, repasando un poquito esto de Midnight Gospel, ¿no? Eh, Midnight Gospel es una serie de Netflix que cuenta la historia de un pastor. Es decir, básicamente un host de podcast intergaláctico. Eh, y claro, lo bonito de esto, eh, eh, Ward Russell, eh, nos muestran unas selecciones de personas de la vida real, acompañados de una animación simplemente psicodélica, ¿no? Eh, y toca una amplísima cantidad que van desde las propuestas alternativas, las drogas, eh, La meditación. la naturaleza de la realidad. Es decir, es una cantidad de tipos extraordinarios, ¿no? Y eh, es sumamente interesante el formato que se presenta porque presenta una alternativa.
que me parece que es poco frecuente en la televisión. Eh, y que eventualmente toca precisamente el tema que venimos a hablar el día de hoy, que es el tema de la conciencia. Eh, Fíjense que en particular de la serie es que rompe con este site, con este sitio, es decir, del contexto sociohistórico en el que nos encontramos y de alguna manera se lleva esa propuesta histórica florida, ¿no? Entonces se tocan problemas que son muy contextuales, que son muy relacionadas a lo que vivimos ahora, a los sucesos de nuestro entorno. Temas como la discriminación, el feminismo, el machismo, el caso, eh, y de repente llega esto y tajantemente dice, no, vamos a alejar un poco de este mundo tan complejo, tan caótico, tan enredado, tan difícil de procesar, y vamos a hacer con la mirada de regreso hacia lo individual. Pero ojo, no lo individual como lo personal, no, aquello que está separado, sin desinstado de este mundo. Y se da este proceso en este caso, entre entre Clancy, el protagonista, y cada una de las personas, o cosas o animales que va entre. Y en ese proceso hay un descubrimiento y hay un crecimiento, encuentro que a veces parecería perderse en esta crisis en la que está sumergida la cultura occidental. Eh, y creo que es fantástico, creo que es fantástico porque abre las puertas a algo que yo siento, opinión muy personal, no me tomen, no, no lo saco de ningún, pero que hemos abandonado un poco, que es eso al sí, y es ese pensar en el sí, este, que es tan valioso para nosotros como seres humanos, es porque es una pregunta que nos acompaña durante toda la vida. Claro, ya para darte el paso a ti, Johnny, eh, ¿cómo involucrar esto con el tema de la conciencia? Bueno, como le comentaba justo antes de comenzar, la serie hace algo muy interesante, ¿no? Nos trata de mostrar un poco lo que es formas de entender el mundo, formas de conocer, formas de ser y estar, sin apelar necesariamente al conocimiento académico, sin apelar necesariamente a esos grandes narrativas. Por supuesto, se cita a Gandhi, se cita a Buda, pero siempre contextualizado en la experiencia personal de las personas que comparten sus historias de vida. Y cuando él te empieza a contar una vivencia personal, como por ejemplo cuando se drogó, lo vemos cuando comparten sus momentos de vida. Por ejemplo, esta muchacha en el tercer capítulo, que es una autora, que habla mucho de la muerte y de lo cercano bueno, que ella ha estado con la muerte. Eh, que son formas muy interesantes de conectarse con esto, que se alejan del conocimiento académico, se alejan del conocimiento científico y se grandes narrativas, ¿no? Aquí no hay un socialismo asesino, no hay un capitalismo villano, no hay un sistema macroopresor. Estás tú y el otro y hay un diálogo. Eso es bien interesante y creo que y va a ser gran parte de mi base para lo que viene ahora en este foro. Claro. De hecho, aprovecho y tomo esto que tú estás diciendo para compartirlo con ustedes. No quería arrancar con
No, se me puedo guardar la cita para más adelante. Medio poética, a mí me resulta inspiradora porque la conecto mucho con lo que pasa con la serie. Pero bueno, vale la pena arrancar un poco hablando de algunas de estas tradiciones. Alguna vez escuchaba, alguien me explicaba un poco de qué iba el Zen, el budismo Zen, y él decía que esta persona me comentaba que la iluminación no era una meta estrictamente, sino que es algo que se podía alcanzar comiendo tu plato de pasta. Sí, sonará muy trivial, sin embargo, apela, claro, sí, sí, apunta a una dimensión un poco más experiencial, diría yo. Esto, y ahora sí creo que ya demoré mucho la cita, y de ahí parte mi primera intervención o mi primera idea. Skinner, él decía más allá de la libertad y la dignidad que la conciencia era un producto social, que era el privilegio, y lo decía esto de forma sarcástica, del hombre autónomo, pero inalcanzable para el hombre solitario. Esto puede sonar como muy sentencioso, concreto, ya todo está dicho, pero no necesariamente. Puede constituir un punto base para poder empezar a mirar en esa serie de eventos y sucesos más discretos que van pasando a lo largo de, de la vida de una persona. De hecho, hay una distorsión importante cuando la gente habla de estímulo discriminativo, que es como que es la siguiente interpretación. La persona sabe que va a pasar algo y no necesariamente es así. Eso no es así necesariamente. Esta interpretación, sin embargo, apela a otra cosa. Esa otra cosa es que cuando vivimos en comunidad, vivimos en sociedad con otras personas, y esto no es algo que pasa estrictamente como perfecto, o sea, no es un hecho asegurado para todo el mundo, es variable. Que es que en esas interacciones hay personas que se interesan por lo que nosotros sentimos, por lo que nosotros hacemos, por lo que nosotros pensamos. Entonces, no solo sentimos, no solo sentimos, sino que aprendemos a percibir que estamos sintiendo. Entonces se empieza a dar como una especie de respuesta ante la propia respuesta. Es como si poco a poco en el paso de nuestras vidas, dependiendo de si se da un ambiente o se da una comunidad en donde hay personas, medios sociales con los que tú estás en contacto, que se interesan por lo que pasa bajo tu piel, emerge, diría yo, que hasta de forma accidental, la noción de que tú eres un algo en el mundo y que de ese algo provienen cosas, cosas como sentimientos, acciones. Precisamente esto que estoy comentando es un poco lo que apunta al principio. Esto es una de esas partes de esos diálogos bastante extraídos que comentaba Doctor Drew y Clancy, cuando era el presidente y Clancy, que es como, mira, este contacto con esta serie de fenómenos se da con la meditación. Y él dice, no, yo suelo necesitar de otra persona. Entonces, Ujú. todo esto nos empieza a mostrar que tal vez la conciencia no sea algo que se tiene o no se tiene, sino que es un algo o es un ser o una acción o una forma de ser que se conecta o no con ciertos fenómenos o no. Esto nos pone como en la posición de poder decir, bueno, bajo ciertas circunstancias sociales, y aprovecho y lanzo una hipótesis al aire, y quien quiera hacer una tesis con eso, que lo comente por aquí. Particularmente yo creo que, por ejemplo, un contexto como Twitter no facilita que tú puedas saber de ti mismo, porque es un contexto que parece que está más orientado hacia la exposición de opiniones, hacia la muestra, hacia Ujú. el debate, la polarización y la argumentación, que pareciera ser un camino muy distinto
o una serie de contingencias totalmente distintas a las que se necesita para poder hablar de ser consciente o de aprender a percibirte como si Ujú. fueses un algo del mundo exterior a todas estas. No sé qué comentarios tienes al ¿Intervengo? respecto o si hay preguntas hasta ahora. Bueno, señor, todas las preguntas que tengan, sea lo que estamos hablando, sean cosas de la serie relacionadas con el tema, por favor, escríbanlas en el chat, queremos leerlos. Como les dije por el chat, es un poco complicado, sabes, que tengamos 30 micrófonos abiertos al mismo tiempo, pero por lo menos sabía para escribir. Eh, ok, hasta ahora María Fernanda nos está diciendo que está tomando notas. Ok, ¿qué notas Bienvenida, estará María. tomando? Bienvenida. Caramba, caramba. Bueno, mira, sí, aquí hay un tema bien interesante y hay un artículo, bueno, sí, un trabajo bellísimo, uno de los grandes filósofos del siglo XX, Thomas Nagel, que se llama ¿Qué es ser como un murciélago? Y esa pregunta esconde algo, o sea, claro, suena como un poco, una pregunta un poco sencilla, o quizás una pregunta que te harías con unos panas después de unas birras sentado viendo el cielo. Men, ¿qué sería ser un murciélago, no? Este, pero en realidad es una pregunta infinitamente compleja, porque en ese ensayo lo que hace Nagel es poner en sí misma la problemática del estudio de la conciencia. Tengo en deficiencia, en los términos de este ensayo, como ser como aquello que es algo, ¿no? ¿Y qué significa eso? Conciencia es, por ejemplo, que haya algo, conciencia de Gustavo, es que haya algo que sea como un Gustavo. O la cosa de Johnny es que sea como un Johnny. Eh, es íntimamente problemático decir eso porque emerge una cuestión, una pregunta, y es, si esto es así, ¿cómo puedo yo, este, cómo puedo yo, se me fue la idea, disculpen, cómo puedo yo conocer realmente el contenido de la conciencia de otra persona si esa conciencia es como ser algo que está allí, ¿no? Y ahí es donde Nagel, y ese es el corazón de su ensayo, ¿cómo demonios podemos dar cuenta de la conciencia del murciélago si la naturaleza de la conciencia es subjetiva? ¿Cómo podemos nosotros dar cuenta de conocer el mundo a través de ondas de sonido? De manera en que lo hace un murciélago. En el caso de los humanos, él dice, bueno, tenemos transitado porque más o menos asumimos que todos tenemos una experiencia algo similar y contamos con el aparato lingüístico para más o menos, de una manera muy accidental, muy distil, muy torpe, poder decir, estoy experienciando algo. Claro. Y aún así, cometemos el error de confundir eh, Ajá. cometemos el error de confundir el lenguaje con el contenido de la conciencia, ¿no? Yo siempre pongo estos ejemplos, hablamos en clase. Es como cuando alguien te dice te amo y tú, la única forma de entender ese te amo es desde el contenido, desde aquel que es ser como la persona que está escuchando el te amo. No lo sabes. O sea, No ¿cómo sabes en yo la piel del digo? otro. Exacto, ¿cómo entiendo yo el amor o cómo entiendo yo la muerte que está allí, que está en ti, ¿no? ¿Cómo accedo yo a esa cuya? Es un concepto filosófico que se refiere a los contenidos cualitativos de la conciencia. ¿Cómo puedo yo llegar a esa cualia? O inclusive, ¿puedo llegar a esa cualia? Por supuesto, la respuesta de Nagel es no, claro que no, por supuesto que no. Y allí, fíjense esto, eh,
dicho en términos vulgares, esto es como decir aquel viejo refrán que dice, nadie aprende en cabeza. Clancy no aprende de nadie. Clancy no aprende lo que es la muerte hasta que no le toca. Clancy no aprende lo que es la meditación hasta que no le toca vivirla. Clancy no aprende lo que es el amor hasta que no le toca vivirlo. Escucha de otros, se conecta con lo que dicen, pero no lo recibe y no lo entiende con las características que lo está entendiendo el otro. Él está creciendo y emergiendo. ¿Es importante ese contacto? Claro que sí. Ese contacto es lo que permite a él decir, hay otras maneras de entender, hay otras maneras de ver, pero al final del día, esa cualia es de él y pertenece solo a él. De hecho, Incluso, ajá. digo, diga. Yo No, voy leyendo no, que no, me han escrito. sí, sí, no, yo también he ido como que respondiendo en mi cabeza las cosas que he leído por acá. Esto que tú dices es súper arrecho porque esta primera lección directa, por decirlo así, que le da la experiencia directa, no ocurre a través del verbo de otro o del lenguaje del otro, mejor dicho. Este es cuando se convierte en zombie. ¿Sabes? Porque y en ese momento, o sea, fuera de la jodedera, esta pregunta del murciélago la hace la serie de una manera muy sencilla. ¿Cómo es ser un zombie? ¿Cómo es vivir sin preocuparte por morir? O sea, es como la canción que cantan al final va un poco intentando como hacer el ejercicio, no los ponen en modo literal, de cómo es eso, ¿sabes? Por qué caminamos lento, pero es que no hay necesidad de correr si del amor es lo que estamos corriendo, ¿sabes? Entonces, todo esto que tú dices lo conecto muchísimo con el análisis operacional de los términos psicológicos. Uno de los primeros artículos que publicó Skinner, que era un poco de hecho, lo que hace es apostar un poco a como que ya va. Decir que yo estoy triste es un producto social para un evento público y único. Entonces, lo único que yo medio puedo hacer es ver en qué circunstancias tú dices que estás triste. Y eso no significa que hay una especie de correspondencia unívoca entre esas circunstancias y esa cosa que se llama tristeza. No, simplemente esto es Sí, el momento en el que tú hablas de tristeza. Pero o sea, sí. pero no, hay un problema importante allí porque se empieza como a establecer, y eso es uno de los grandes problemas en la misma psicología, como esta especie de correspondencia unívoca entre una experiencia que es única e irrepetible y un producto que parece ser consensuado, compartido, que es esta palabra, tristeza, rabia, Sí. etcétera. Entonces, de alguna manera, en la misma serie te va mostrando como estas imágenes muy concretas de cómo esto va sucediendo poco a poco, de cómo en algunos momentos los mismos personajes quedan atrapados en las mismas trampas del lenguaje. Sí, sí. Quiero responder algunas cositas que han ido colocando acá, ¿no? Saida dice, quisiera saber cómo ustedes relacionaban lo que ocurrió en el fondo con respecto al diálogo. Y creo que, te lo puedo, Saida, pero creo que la pregunta más rica es, ¿cómo lo relacionaste tú? Ojo, sé que eso sí, ay, qué chimo, me metí en un foro para que me dijeran que yo la que tiene que responderlo, ¿no? Pero es que creo que es un poco eso a lo que está apuntando la serie. Eh, Hay que buscar, ¿no? Nuestras propias interpretaciones, nuestros propios significados. Eh, por ejemplo, ¿qué cosa o con qué me conecté yo viendo esta serie? Me conecté con una experiencia que tuve hace muchos años atrás, casi 10 años, más de 10 años. Dios mío, qué viejo estoy. Este, fue cuando todavía Venezuela era bonita y no se podía ir de viaje. Me fui a Aruba a la boda de una sobrina, la noche antes de regresar me bajé a la barra a tomar y me senté a hablar con dos que estaban ahí en la barra, estaban conversando, estaban hablando de psicología y uno que es metiche, psicólogo, hola. Eh, yo no les puedo
yo no les puedo decir dónde estuvimos, no les puedo decir hasta dónde nos movimos, no me acuerdo nada del contexto, nada, 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 nada. Les puedo contar absolutamente todo lo que conversamos. Y ojo, no fue producto de la caña, o al menos no exclusivamente de la caña. Cuando Víctor nos dice, bueno, ¿qué te parece la manera de exponer la relación del personaje con el presente? Yo creo que la cosa va un poco por allí. Cuando, eh, cuando estás en un contacto con el otro de una manera personal, cercana, hay un momento en que parecería que el contexto empieza como a borrarse, ¿no? Y eso, claro, no es cierto. Por supuesto que el contexto está ahí influenciando y haciendo sus cosas como tiene que hacerlo. Pero, digamos, es como que hay un momento de conexión que muy difícilmente puede ser interrumpido aunque pase una tormenta. Y yo me quedé con eso, o sea, eso es lo que me evocaba muchas veces estas imágenes. Claro, cada capítulo tiene como una tónica particular. De hecho, ahorita estaba viendo alguno de los capítulos otra vez para refrescar. Por ejemplo, el tema del apocalipsis zombie, ¿no? Es súper interesante. Primero que nada porque tú ves un contraste entre eh, eh, la lucha de un grupo de sobrevivientes que hacen todo lo posible por no ser un zombie. Y claro, desde afuera, desde esa mirada, desde la mirada del conflicto, el zombie es un pedazo es Es de algo carne malo. podrida, está muerto, es excesivo, es un mundo de conflicto y de guerra. Cuando los zombies los muerden, usted lo puede llamar adoctrinación simbólica si así lo quiere ver, pero cuando los zombies los muerden, hay un cambio de perspectiva, ¿no? Y ya la piel muerta no es a temerle, ni a lo cual rehuirle, ya la supervivencia o esa lucha o fuerza de lo individuo, esa voluntad de vida de Schopenhauer, eh, queda como de lado y más bien hay una cosa más colectivista, un encuentro más con el otro desde una mirada más en unión con el mundo. Entonces es como este paso, fíjate que cuando a veces, cuando estamos en una posición de profundo conflicto y vemos al otro lado, lo que estamos poniendo allí es conflicto también. Que volvemos una vez más, es mi cualia. Si mi mundo es un mundo de conflicto, si mis cualias están llenas de conflicto, pues obviamente mi contesa, eso que voy a ver del otro lado está impregnado de esos conflictos. De hecho, tú sabes que tú comentas esto y nuevamente, porque esto puede tener múltiples aristas. La lectura que yo le daba también era un poco, hasta cierto punto, como algunos fenómenos, por decirlo así, son imposibles en ciertos contextos. Ya voy para allá para explicar un poco mejor esta idea. Cómo de alguna manera esto que llamamos, por ejemplo, enfermedad mental, Oh, responde sí. ante a un criterio arbitrario que paradójicamente causa más sufrimiento y más enfermedad. Porque curiosamente, en lo que retratan en ese primer capítulo es cómo eh, el desarrollo que se hace es Ujú. para una cura de ser zombie. Porque ya parte desde esa visión, ya parte desde esa visión de eso es una enfermedad. Curiosamente, eso digamos, ya yéndome un poco más a cosas más empíricas, guarda una relación antagónica con lo que se podría llamar de alguna forma conciencia, porque es como tienes esta cultura que te invita a rehuir de ciertas experiencias o de ciertos fenómenos que experimentas tú mismo, que pasan bajo tu piel, porque arbitrariamente los etiqueta como enfermedades. Y de alguna manera eso lo que hace es prolongar literalmente esa misma lucha. Exacta- exactamente. Y allí, fíjate, no quiero dejar de escapar, es que es genial, es genial, es genial. El primer capítulo.
es muy irónico que precisamente se maneje el tema del apocalipsis zombie, eh, porque precisamente uno de los juegos, uno de los experimentos mentales que la filosofía analítica usa para explorar el tema de la conciencia es el ejercicio del zombie. Eh, y es así, básicamente se propone de la siguiente manera, ¿no? Y nos dice lo siguiente, eh, que haya un sujeto este, que puede existir en este mundo, que tiene todas las características que nosotros tenemos, excepto una, no tiene conciencia. Es decir, tú le puedes dar con un pinchazo en un dedo y va a reaccionar, va a sentir dolor, ¿no? O sea, y bueno, y va a levantar la mano y hacer como si tuviese dolor y va a hacer todo lo que hace una persona que tiene dolor, pero no tiene la cualidad de dolor. Este, eso es un poco, y ese es el ejercicio que se usa a veces para mostrar el problema inherente de la aproximación científica para el estudio de la conciencia. Porque, como te comentaba antes de empezar esto, la Ujú. ciencia y la neurociencia específicamente a veces juega o trabaja el tema de la conciencia casi como un epifenómeno. A los psicólogos nos tocó, o sea, Wundt arrancó diciendo hay que estudiar la conciencia, vamos a meterle el pecho a esto, y en algún momento dijimos, ya, brother, esto no se puede medir, esto es difícil de comprender, vamos a atacar otros problemas que son como un poquito más llevaderos por ahora. Claro. Este, y claro, incluso los cognitivos, que son los tipos, los que supuestamente, los americanos que supuestamente rescatan el tema de Ajá, la conciencia, realmente no. O sea, que lo que rescatan los cognitivos son procesos internos, memoria, resolución de problemas, motivación. claro. O termina Pero, cayendo en el pero homúnculo. todavía, exactamente. Pero ¿dónde está o dónde está la exploración de la qualia? Que además, por ejemplo, para autores como Philip Goff, que es un panpsiquista, ya más adelante le cuento un poco de qué va eso, se los adelanto, no, es esta cuestión, todo está consciente, todo, esta computadora, esta mesa, yo, la camisa que tengo puesta, todo tiene conciencia. Y Philip Goff dice, es interesante cómo nosotros, en esta forma de tratar de construir conocimiento sobre quiénes somos, hemos dejado por fuera la única certeza que tenemos, que es que experimentamos cosas. Sí, de hecho, fíjate, Es, con el comentario que pone circunvalación, no uh sé tu nombre, entonces, bueno, te llamo así. Parte con esto que venía diciendo Gustavo, es como plantear de cuando tú dices esto existe, lo colocas como un fenómeno independiente de. Y eso, o sea, eso ha metido a mucha, hasta plata de por medio, mucha inversión importante para demostrar o falsear su existencia. Y nuevamente, tal vez el problema sea ese lenguaje, el lenguaje que le da existencia a. Y en línea con lo que viene diciendo Gustavo, el hecho es que experimentamos. O sea, si ustedes ahorita mismo hacen este pequeño ejercicio, vean su propia mano. Ustedes no solo ven su mano, ustedes saben que son ustedes quienes están viendo su mano. -huh. O sea, de alguna forma hay un fenómeno allí. Tal vez el problema sea ya el lenguaje que estamos utilizando para dar cuenta de ese fenómeno, porque puede que esté dejando cosas por fuera o puede que nos esté llevando a las preguntas ineficientes, o sea, las preguntas que no nos puedan dar cuenta de la comprensión de ello. Entonces, un plano teórico también importante, o sea, una discusión en ese nivel. Uh -huh. Uh -huh. Este, y aquí hay algo, yo creo que hay algo muy interesante sobre Minutes Gospel. Eh, ellos hacen mucho énfasis o muchos de los tópicos regresan al tema del mindfulness. Y llámelo usted. Mindfulness es básicamente toda esta aproximación al estudio de cosas como la conciencia sobre el estado del ser y estar. Que esto ha tenido miles de nombres a lo largo de toda la bendita historia de los humanos. Ya, sí. O sea, esto nos ha acompañado
desde el hinduismo, desde el budismo, desde la misma filosofía occidental. Este, Estoicismo. sí, sí, exacto, por supuesto, por supuesto. Y hay algo muy bonito respecto a esto y es el proceso de mindfulness muchas veces se parece a el proceso de limpiar un río. Si pensamos en la conciencia como un río, que hay autores que lo ven de esa manera, sí, bueno, la conciencia como esta continuidad espacio-tiempo que nosotros organizamos. Ahora viene lo Eh, interesante. oh, sí, oh, sí. Bueno, ahora es Sí, sí, que se sí. empieza a poner interesante esto. Sí, 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 sí. Yo no me comprometo mucho con esa perspectiva, pero bueno, eh, vamos, o sea, si lo entendemos de esta manera, muchas veces el mindfulness es una manera de limpiar ese río. Em, que es un poco a lo que Clancy se expone. Hay un capítulo más adelante en la serie en la que Clancy está infinitamente molesto. Se le dañó la máquina, la hermana lo confronta por teléfono, todo le está saliendo mal. Y el tipo, entonces la máquina agarra y le dice, no, ¡pum! Vete con un tipo que medita. Y en la conversación que ellos tienen, este le dice, men, la meditación no es callar tu mente. O sea, no es ponerle un corcho en su parte posterior. Es más bien aprender a dejarla fluir, es hacer espacio, spaciousness es el término que utiliza, es hacer espacio. Cuando estamos metidos en esos contenidos o en esas ideas y estamos metidos en nuestras racionalizaciones y en nuestras perspectivas de mundo, nos encerramos en un universo muy limitado de posibilidades que se empieza a abrir en la medida en que nos hacemos conscientes del ser y estar. Y ojo, ¿qué significa ser consciente de algo? Significa traerlo a la conciencia. Significa simplemente, nosotros estamos constantemente recibiendo información del mundo, estímulos del mundo. Claro. ¿Y cuánto tiempo dedicamos nosotros, por ejemplo, a sentir cómo se siente nuestro cuerpo en este momento que estamos sentados? ¿Cómo se siente en este momento mi espalda mientras estoy hablando? ¿No? De hecho, raramente lo hacemos. Lo hacemos es cuando de repente llego, ay, chavo, me duele la espalda, creo que estoy estresado. O respirar, para O pestañear. respirar, tan básico como respirar, que además, ojo, las investigaciones de mindfulness son maravillosas. De hecho, yo hice un experimento con mindfulness, creo que no estamos conectados, que lo hicieron conmigo esta semana. El cambio en el nivel de estrés de los chamos fue increíble. O sea, el tamaño del efecto fue gigantesco, una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque muchas veces el mindfulness a lo que nos invita es, en la medida en que yo me hago consciente de estas pequeñas cosas, mi postura, mi respiración, me alejo de estos pensamientos intrusivos o me alejo de estos pensamientos cargando mi espacio, mi CPU. Y bueno, pues, bueno, usted sabe más de eso que yo, profesor Zulbarán, por favor, Ajá. continúe. Bueno, precisamente voy a empezar como como en la historia de las especies. Uno empieza con los organismos más simples. Uno empieza con la ameba y cómo evolucionó a Homo sapiens. Aunque bueno, yo tengo mis visiones un poco, ya le tengo como fobia al antropocentrismo, entonces, bueno, pero es que el punto es que, sí, sí, el punto es que, por ejemplo, cuando esto se ha investigado en experimentación animal, ¿por qué? Porque implica salir de la noción de la conciencia como entidad, como se tiene o no se tiene, sino que necesita algo para poder ser consciente. Si lo entendemos como un verbo, surgen de repente otras preguntas, y ahí es donde quiero como entrar, como entender qué es la conciencia como un verbo, como concienciar, aunque esa palabra no creo que exista. Y si existe, por favor, coméntenlo por acá. Fíjense, esto eran múltiples experimentos casi que hechos con los mismos sujetos. Se les inyectaba, por ejemplo, estimulantes o o depresores a ratas y se les hacía que respondieran diferencialmente ante las distintas drogas. Un poco para como condicionar, responder de forma diferencial ante lo que pasa dentro del propio cuerpo. Y lo lograron.
pero además lo hacían en una condición de doble ciego en donde el experimentador no sabía qué le estaba poniendo a la rata. Si el Ah, estimulante, un poco para simular lo que pasa, no es exactamente, pero como una especie bueno, vamos a ver si lo hacemos como cuando la gente le dice a otro cómo se siente, oye, te veo como bravo, te veo como triste, ¿sabes? sí, Como ese nivel de error, introducían ese error, sí. pero además luego lo hacían con esto, con que si las ratas se comportaban de una forma específica, se paraban, se sentaban, esto logran convertir en que fuera un estímulo discriminativo. Su propia conducta, ellas respondían ante su propia conducta. Y luego lograban que cada una de estas conductas tuviese alguna especie de relación con unas consecuencias, es decir, efectivamente, que fuese un estímulo discriminativo, con todo lo que eso implica. Sí. Entonces, bueno, qué bueno eso. Concienciar capaz existe. Y concientizar, estoy leyendo aquí. No dije una burrada. No dije una burrada. Este, entonces, cuando vemos esto en un plano más complejo, tal vez el aprender a saber cómo respiramos, es como una especie de discriminación de segundo orden. No es Ujú, solo sentir, no solo tomar la experiencia sensorial de lo que viene de adentro y lo que viene de afuera, sino ujú. el que casi que por accidente, digamos, cuando tú y yo, bueno, nuestros ancestros vivían en una tribu, para que no se mataran entre sí, todos pudiésemos comer y sobrevivir, nos empezamos a preguntar unos a los otros, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué estás haciendo? Y todo esto, ¿cómo te sientes? ¿En qué estás pensando? Ujú. Y todo esto va poco a poco construyendo casi que una habilidad que la hacemos tanto y tan a menudo que se siente como respirar, como algo que viene con nosotros. Lo interesante de esto es que cuando tú ves historias de vida en donde hay maltrato intenso, negligencia, precisamente aquí es donde empiezan a ver los problemas. Incluso tan Ujú. así que las personas dejan de reconocerse a sí mismas, porque además esto es lo interesante. Esto se acompaña de un punto de referencia desde donde viene todo este campo fenomenológico, como decía Clancy, Ujú. que somos nosotros mismos en un tiempo, en un lugar, en un espacio. Y esto Ujú. no pasa de forma discreta, de una sola vez, sino continua. Ujú. Múltiples ensayos discretos en donde hay un otro que te está preguntando, ¿y dónde estás? ¿Y dónde vas a estar tú? ¿Y qué te pasó ayer? ¿Y qué estás pensando tú ahorita? ¿Qué pensabas tú ayer? Y por accidente, derivamos como esta noción de que existe un algo permanente a lo largo de la historia de nuestras vidas, que Ujú. sería como nosotros mismos. Nuevamente, esto es algo que pasa tan microscópico, tan cotidiano como respirar o pestañear, que se siente como si ya viniera con nosotros. Nuevamente, cuando vemos el contraejemplo, vemos que no necesariamente es así. Ujú. Incluso como esta habilidad de categorizar, de clasificar, a veces interfiere con esto. Cuando tú Sin te duda. denominas un algo, puede que pierdas conciencia en ese sentido de responder ante todo este montón de cosas, ante lo que a ti te pasa, lo que tú sientes, lo que tú piensas, incluso responder ante el hecho de que estás respondiendo, dándote cuenta de que te estás dando cuenta. El decir, Sin bueno, duda. yo soy psicólogo, limita eso. Sin duda. Fíjate que el otro día conversaba con un amigo y precisamente estábamos tocando algo sobre esto, ¿no? Sobre el tema de las categorías. Y yo le decía a él, claro, porque él es uno de estos tipos súper radicales, súper extremos, ¿no? Y yo le decía, men, o sea, es cierto que tú puedes decir el socialismo mata, y eso es tu creencia, y eso está bien, pero ¿qué tanto de eso realmente somos nosotros decir, tengo miedo del mundo, tengo miedo de esto? Eh, Me Más que siento una amenazado. máxima, exacto, más que una máxima, una declaración sobre el mundo, ¿qué tanto de esto soy yo
tratando de poner en términos algo que es parte de mi conciencia fenomenológica. Y allí voy a tocar una cosa bien interesante que menciona aquí, circunvalación. Cuando dice, perdón, no, Víctor. Que dice, bueno, también me quedó la duda si los personajes de fondo, incluido el que grita Gracias Mr. President, después de que le ayuda disparándole uno de los zombies, ¿eran ellos conscientes? Son parte de la realidad virtual del protagonista y ya. Ok, y eso, damas y caballeros, es meterse en camisa de 11 varas. Fíjense, típicamente nosotros asumimos que el criterio de verdad o de existencia es un criterio materialista. Las cosas existen siempre y cuando estén allá afuera. Pero aquí es donde viene la cosa bien complicada. Hay toda una corriente del estudio del pensamiento que se llaman los dualistas, que Ajá. quizás han escuchado un tipo así, René Descartes, que quizás él habló de alguna de esas cositas. Pero más recientemente el rockstar de la filosofía analítica, que es Daniel Chambers, es un dualista muy duro. ¿Y qué es lo que te dice el dualista? Básicamente hay dos grandes tradiciones para explicar la conciencia. Los monistas, que la conciencia, o sea, solamente hay un tipo de materia en el universo. La materia, esto que Física, tocamos. partículas, Físico, quantum, lo físico, cuántica, exactamente. átomo. Eso que está allí, y allí está contenido todo, la conciencia, las ideas, las emociones, todo allí, Todo es físico. lo que tocamos y lo que no tocamos, pero está allí. Clavis responde a eso mucho hace 200 años atrás, responde con la siguiente frase: si tú agarras un cerebro grandote o tú te físico y te metes allá adentro, no vas a encontrar en ningún lado conciencia. Y allí es donde entra esta segunda corriente, que son los dualistas, que dicen, no, el mundo está constituido por lo menos de dos cosas: materia e ideas. Y las ideas tienen unas propiedades y no pueden ser fácilmente captadas por la ciencia porque la ciencia está ocupada de las cosas materiales. En ese sentido, un dualista te diría, ¿cómo sabemos nosotros que la realidad virtual no es algo que tiene ideas? De la misma manera, el panpsiquista, que es un monista, es decir, que cree que solamente hay materia, concede que en la materia hay propiedades de conciencia, respondería: la realidad virtual se construye a través de un instrumento que está constituido por materia. Si esa materia, si esas propiedades de conciencia, eso que está expresado allí tiene propiedades de conciencia, que no necesariamente debe tener las mismas características de la conciencia humana. O sea, la conciencia de una mesa o la experiencia de ser mesa no tiene por qué ser la experiencia de ser humano o la experiencia de sentirse humano. Pero puede estar contenida allí. Es un argumento a favor de pensar que la realidad virtual no es una ficción. ¿Okay? Que también es, o que dentro de la realidad virtual pueden haber formas de conciencia, que quizás, como lo llamarían los panprotopsiquistas, lo llamarían una conciencia primitiva, que todavía no, como que no tiene como autonomía, pero eso no le roba de que pueda ser una forma de conciencia. El segundo argumento, que me parece a mí que me parece brillante, viene de una película un poquito famosa, quizás la hayan escuchado, que se llama The Matrix. ¿Cuál? Que creo que Si se no la han visto, distorsionó. Que creo que la se Patriz. distorsionó. Ajá. Se ¿Aló, ha aló? distorsionado. ¿Ya se oye? Ajá, fino. ¿Aló? Ajá, ajá, ajá. Sí, sí. Oye, Gustavo. Sí, ahora sí te oigo. Dale. Si quieres, escríbela por el chat porque quien Ok, quiera verla. claro, esto es una película de hace 20 años. Pero fíjense, hay un tema muy interesante. La premisa de Matrix es: las máquinas ganan una guerra contra la humanidad y nos meten a todos en una simulación artificial. Y
parte de, o digamos, hay un grupo de humanos que han despertado de matriz y que están tratando de sacar al resto de la humanidad de la matriz en la que han sido metidos, ¿no? Y ellos ven la matriz como una mentira. Pero uno de los personajes, ahorita se me escapa el nombre, es un traidor y el tipo empieza a negociar con las máquinas dentro para regresar a la matriz. Y al final del día, el tipo dice, men, es que yo no, yo sé que este pollo no es real, no es matriz, pero sabe a pollo. Y Y quiero ese nunca pollo. sé si este es realmente el sabor del pollo. Pero no importa, porque me gusta. Y allí hay un tema, y Ahí quiero intervenir. quiero, o sea, quiero rescatar algo importante. Porque es otra visión. Y allí, sí, por supuesto, por supuesto. Y cierro con esto para que usted se lleve la cámara. Este, eh, la, 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 la propuesta allí, o lo que está diciendo es, men, puede ser que esto que estoy sintiendo, este sabor del pollo, no me lo esté dando un pollo material, pero es mi quali pollo. Y eso es real. Que es por eso que a mí me saca tanto la piedra cuando la gente utiliza esto, ay no, que la es pura o que los videojuegos eso es mentira. No, men, si a ti te salen las lágrimas porque viste la película de Hachiko y ves al perrito morirse en la película, o si te salen las lágrimas porque se muere un personaje en el juego con el que estabas profundamente conectado, eso es mentira, eso es una experiencia fenomenal, eso es una cualidad que pertenece y que forma parte de ti, es real y para ti es valioso y para tu proceso de aprendizaje y de crecimiento. Ahora sí, Johnny, go. Tenía que soltar Sí, esto. sí, sí, no, de hecho, menos mal que dices, porque casi que nos estamos pasando la pelota de forma demasiado más sincronizada de lo que jamás hubiésemos imaginado. Cuando tú mencionas a este personaje, el Calvito, eh, en Matrix, él capaz introduce otro aspecto importante para poder considerar esto, que es precisamente partiendo de esa misma tradición. En el caso de los dualistas también están los monistas. Ojo, una de las cosas que pasa con la física es que cuando se habla de un fenómeno físico se puede tender a hablar de reduccionista, casi que como un insulto, porque existe una especie de simplicidad aparente. Y cuando tú ves el fenómeno de cómo se comporta el quantum, todo se va a la mierda. O sea, para decirlo más coloquial y menos coloquial, muchos de los principios que conocemos adquieren una complejidad casi que incomprensible para nosotros mismos. Y digamos, ya parto un poco desde esa agenda, ¿vale? Entonces, Cypher, es verdad. Él parte de una postura que formalmente adoptaría William James, que además a él no se al menos en mi formación, no siento que se le haya dado ese reconocimiento importante, sino que es como el que inventó el funcionalismo. Pero él como filósofo tuvo mucho más impacto no solo en la psicología, sino en otras ciencias, como la antropología y la misma sociología. De la escuela de Chicago nace del club metafísico, que era un conjunto de panas, digamos así, que se tenían una idea para discutir sobre el significado de las cosas y sobre la verdad de las cosas. Y tenían esta premisa: el significado de una idea solo puede ser entendida por sus consecuencias experienciables. Por tanto, es verdadera Uh en una situación en concreto. -huh. Esta es la visión pragmática. Eso significa, eso es el pragmatismo. El pragmatismo lo que te establece es que no existe una correspondencia entre el lenguaje y los fenómenos, sino que lo único a lo que podemos tener mayor acceso es a las consecuencias de las prácticas del lenguaje. Sobre esa posición es bien importante porque el Cypher, él comienza a debatirse si lo que está pasando allí es real o no. O nosotros mismos nos vamos debatiendo si la Matrix es real o no. Y él Cypher. elige. Ajá, no, es que lo anotó aquí Víctor. Ah, Este, y él asume una posición pragmática. O sea, él
digamos, qué consecuencias tiene para mí elegir el pollo o elegir el batido ese de casi vómito que estaba allí. Ujú. Entonces, al final, Sí, lo sí, sí, interesante sí. es que es el efecto que para cada uno de los personajes, cuando ves la multiplicidad de perspectivas, y creo que estoy pecando ahorita de vitalista, y como que en la multiplicidad de perspectivas, cada, la Matrix, por decirlo así, tiene consecuencias prácticas distintas para cada uno de ellos. Desde esa postura es que, por ejemplo, se ha montado el conductismo radical para tratar de dar cuenta de este fenómeno y de la subjetividad de alguna forma no comprometida, como se comprometieron los cognitivos o como se ha comprometido Wundt o como lo hizo el mismo Watson. Que él dijo, bueno, esto es una caja negra, no la Sí, estudiemos, por favor. sí, sin duda, sin duda. Y claro, aquí por supuesto, eh, hay una alternativa, ¿no? Y es, quiero hacer una distinción que me parece muy relevante y que creo que es muy bueno tenerlo presente, que es la conciencia no es sinónimo de self ni de identidad. Eh, y allí, por ejemplo, lo podemos ver en el budismo. Todo el concepto del budismo es cambiar la óptica de la conciencia para deslindarnos de la identidad, que lo que al final del día nos produce es sufrimiento. Pero la conciencia sigue allí. Ahora, la conciencia tiene más que ver aquí con un flujo de cosas, con un pasar de cosas. La conciencia es donde es donde pasa la identidad, pasa la vida, pasa la muerte, pasan las experiencias, pero ella no tiene nada que la haga especial o único, distinta o incalculable. Ella está allí y forma parte de en vitalista, ¿no? Uh -huh. Que ojo, no es, que no es descabellado. Hemos visto en los últimos años muchos pensadores que están volteando otra vez al vitalismo diciendo ya va. Aquí como que hay algo que se nos, que aquí hay algo interesante que se nos olvidó. Este, y, y quería tocar una cosita que dejé por fuera, este, que es muy importante. Fíjense que cada vez que Clancy viaja a una realidad virtual, a una simulación, como lo llaman ellos, él regresa con algo. Y claro, aquí obviamente no es Unos sentarnos zapatos. a hablar si es algo que regresa, existe o no existe. O sea, esto no es una charla de la metafísica del mundo de Midnight Gospel. Uh -huh. Este, sin embargo, sí es una invitación a pensar que eh, por lo menos en el mundo de Clancy, lo virtual y lo material no tiene la diferenciación tan marcada y tan tajante que tiene realmente en nuestros discursos. De hecho, la Y este es pregunta de un Víctor ahorita argumento, apunta ya. y este es un argumento, ay sí, ¿cuáles son las diferencias de Clancy y Neo? Ajá. Uh, bueno, yo creo a ver, eh, eso está interesante, me lo voy a pensar, me lo voy a pensar un minutico. Pero regresando a esto, Clancy siempre regresa con un recuerdo, ¿no? Unos zapatos, una flor, un pie, o manda a pedir un pie. Eh, y aquí hay algo muy, muy interesante de esto, que es la virtualidad, que es esta cosa que siempre hemos visto como una artificialidad, como algo que está ahí en la pantalla. ¿Qué tanto de ella realmente se queda con nosotros cuando terminamos o cuando apagamos el celular o cuando cerramos el monitor de la computadora, ¿no? Eh, Véanlo en estos términos. Si yo ahorita abro Twitter y agarro una rabieta, porque seguramente si abro Twitter voy a agarrar una rabieta porque Twitter todo lo que hace es sacarme úlceras últimamente. Puede ser que yo me pueda desconectar, pero la rabia, la úlcera sigue allí.
es un efecto en el mundo. La virtualidad no se muere o no se acaba en el momento en que apagas la pantalla. Continúa en las cosas que estás llevando contigo, las ideas que tienes. De repente bajo a mí, que le cuento a mi mamá algo, le cuento a mi esposa, le tú puedes creer lo que esta persona dijo, y luego y ella va y se lo cuenta a su amiga. Y entonces vemos que ya no podemos pensar en lo real y lo virtual factura, sino como una red, como bueno, tal cual, como una red, como la red hindú, como el maya. Ajá, de hecho, chamo, te la tengo que atajar ahorita porque me la pusiste bombita. Precisamente, creo que Neo se queda pegado en esa distinción de eso real, no real, y Clancy apunta hacia lo que dice Gustavo. Pero más allá de eso, esta última idea que tú dices sobre cómo esto tal vez forme parte de una red, pero no, a ver, no entendamos esta red como un objeto literal, sino que tal vez, y aquí apunto a una teoría conductual del lenguaje y la cognición que se le llama la teoría de los marcos relacionales, que lo que plantea es que los eventos los aprendemos a relacionar y estos eventos están en relación de igualdad, en relación de oposición, en relación de jerarquía, en relación de perspectiva. Entonces, de alguna forma, como esta red, no, precisamente por su carácter aprendido, biográfico, histórico, no viene ya predeterminada, se configura de una forma muy particular y tiene efectos en otro y se entiende por los efectos que tiene tanto en quien la vive, como quien dice, como en otras personas. Precisamente desde esta noción no solo relacionamos las cosas por sus cualidades intrínsecas, sino que también lo hacemos de forma arbitraria. Es decir, si alguien nos dice, mira, en nuestro medio social, cultural, alguien nos dice, esto es más feo que esto, más feo no es algo que tú puedas tocar, no es algo tangible, sino que tiene un carácter arbitrario. Pero ese carácter arbitrario, aunque no lo puedas tocar, tiene efectos prácticos. Cuando tú dices, este es más feo que este, ya puedes rechazar de plano a una persona y puedes experimentar en tus entrañas el rechazo, la aversión, aunque tú no hayas tenido experiencias directas con eso. Uh -huh. Nuevamente, esto pasa sobre la base de lo que ya tú conoces. O sea, si alguna vez tú has sentido rechazo hacia algo, probablemente eso mismo lo sientas hacia esto nuevo que nunca has contactado de forma directa. Uh -huh. Entonces, ahí esto virtual se diluye un poco, porque deja de ser virtual para ser vivenciado. No le voy a decir real, sino vivenciado. Precisamente esta habilidad de relacionar eventos va evolucionando con las contingencias y se va complejizando esta misma red, lo que nos permite, por ejemplo, derivar cosas del futuro. O sea, como pensar en el futuro. Y el asunto es que este futuro construido, conceptualizado dentro de esta misma red, se vivencia en el presente como tal. Uh -huh. Digamos, toda esta forma de relacionar eventos así es la definición que hacen los conductistas hoy en día de conducta verbal. Es decir, lenguaje y cognición son lo mismo. No hay un proceso mecánico detrás, sino que tienen esta naturaleza un poco más fluida y tiene varias características. Una de ellas es que cuando vinculamos eventos se hace de forma mutua. Es como cuando te dicen no pienses en un carrito amarillo, lo más probable es que pienses en el carro amarillo. Porque aunque estos elementos estén vinculados de forma antagónica, están vinculados entre sí como una red.
Y cuando hay más eventos participando, esto empieza a pasar de forma combinatoria, se multiplica la cantidad de relaciones que vamos tejiendo, la cantidad de nodos, por decirlo así, si estuviésemos bien, observándolo visualmente. De alguna forma, las narrativas de nosotros mismos son una red también en ese sentido. Una red que Sí, incluso puede guardar de cualidades arbitrarias. Y sí, aunque guarde cualidades arbitrarias, tiene un impacto, un efecto en nuestra vivencia. O sea, tal vez alguien te dice, coño, pero es que tú no eres impulsivo. En mi marco de referencia, la palabra impulsivo tal vez sea una cualidad arbitraria que yo he relacionado con algún aspecto de mi propia vivencia. Y a su vez, en un contexto social, eso arbitrario es aversivo también. Entonces, cada vez que yo hago un tipo de acciones y me comporto impulsivamente, aparece yo soy impulsivo, esta historia de mí que me domina por completo y además me hace sentir mal en mi propia piel. sí. Eh, finalmente creo que ya puedo articular la respuesta que le quería dar a Víctor, ¿no? Víctor Ok. pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre Clancy y Neo en su manera de afrontar la realidad? ¿Hay alguna tendencia en la que el pensamiento de hace 20 años nos convirtiera a todos en Neo y que Midnight Gospel nos propone otra manera? Y yo te voy a creo que sí, Víctor. Neo empieza The Matrix dentro de una simulación y hay una parte de él, un instinto, que también es una qualia, eso es importante entenderlo, las qualias no solo son de cosas externas, yo puedo tener qualia de mi tristeza, qualia de mi sed, qualia, tengo una qualia de mi sed, de mi tristeza, de mis preocupaciones, de mis miedos, de mis pensamientos internos. No tiene un instinto que dice hay algo más, que lo lleva a convertirse en hacker, que lo lleva a buscar preguntas, que lo lleva a enfrentar un sistema, ¿no? Y que finalmente lleva a que los que están desde afuera vean y digan, este man puede escaparse de la simulación. Clancy, por otro lado, arranca en el mundo real con una serie de dolores, dolencias, problemas, conflictos, y la manera en la que él lidia con eso es meterse en la simulación, tratar a través de la simulación de huir de ese contexto en el que él se encuentra, de ese marco en el que está sumergido, que le produce tanto dolor y tanto sufrimiento, que mucho más adelante más o menos nos dan a entender de dónde viene este dolor, ese sufrimiento. No voy a decirlo por si acaso alguien no ha visto la serie completa. Coño, sí. Y fíjate que en ambos casos hay un descubrimiento personal por distintas rutas, ¿ok? Neo, saliendo de la matriz, descubre que la simulación es una ilusión, solo, como decía en el chat, solo para finalmente descubrir que simulación y realidad terminan siendo lo mismo. Y que si yo puedo manipular el código dentro de la matriz, puedo manipular la realidad fuera de la matriz. No hay una diferencia real más allá de estar pullado, de que me tengan que meter un clavo en la espalda para conectarme. En ese sentido, en ese viaje hacia afuera, ese viaje hacia afuera le da a Neo una nueva perspectiva. Y el viaje hacia la simulación de Clancy también da una nueva perspectiva, pero es a través de la experiencia y de la vivencia de los otros que él empieza a llevarse a cuestionamientos personales, que finalmente lo lleva a la confrontación con sus propios problemas. Eh, claro, al final del día podemos decir entonces que el viaje de Clancy es el del héroe René, mientras que el viaje de Neo es el del héroe revolucionario. Ujú. Eh, Distinto al mito del y héroe. en Sí. ese sentido, sí, sí, por supuesto. Y en ese sentido, yo te diría que sí, yo creo que, y esto es una opinión personal, no me citen, no estoy sacando de ninguna opinión. A mí me parece que nosotros estamos viviendo en un momento donde efectivamente todos estamos tratando de ser Neo y eso nos ha convertido en seres nihilistas, en tanto en cuanto cuando vemos algo nos preguntamos qué está detrás de esto, ¿no? ¿Qué sistema
se esconde detrás de esta simulación que está frente a mí. Si, por ejemplo, veo una cadena en Twitter, ajá, ¿cómo? Ajá, esta cadena, ¿quién la montó? Esto debe ser una conspiración de tal persona, o esto es un posicionamiento de una matriz de opinión. Y fíjate que en el acto de tratar de buscar la simulación o tratar de escaparnos de la simulación, nos perdemos de esas vivencias y de esos contenidos que están dentro de la simulación que son enriquecedores para nosotros. Por ejemplo, regresando una vez a este tema del mundo que no podemos escapar, por ejemplo, estas personas que dicen, men, Black Lives Matter es un proyecto de la izquierda globalista o bellavista utopista para dominarnos con, no sé, brother, con el colapso del mundo occidental. A lo que yo respondo, mira, puede ser, yo no lo sé, tú no lo sabes, nadie lo sabe. Lo que sí sé es que yo conozco mucha gente y que está peleando las mismas vainas que yo peleé cuando yo protesté en mi juventud. Y esa experiencia de vida del tipo que está ahí en la calle, de hecho, cuando yo vi a la gente protestando en los videos, yo dije, ¡men! Ese es el 2014 en Venezuela. O sea, 2017 hubo ahí, también. y 2019, y peor, 2017, claro, yo estaba más viejito, ¿no? Pero fue ese contacto con ese otro que está allí, eh, me trato de ir a ese nivel de abstracción superior. No es por ser vago a fiestas, pero ya llevamos casi una hora y media en esto, ¿no? Sí, no sé si qué dice la gente, porque bueno, esto podemos seguirle dando chola, no sé si tú todavía tienes chance. No, yo tengo una reunión a las 3 y me gustaría poder comer algo de catering, así que mi recomendación sería, a lo máximo, podemos tener 15 minutos de cierre. Y bueno, y si la gente se lo tripea, podemos armar una continuación de esto, segunda parte, ¿no? Segunda temporada. Dale, igual está planificado para que sean más ocasiones. O sea, que Sí, 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 podamos sí. ir. Vale. Bueno, completando un poco la idea de Gustavo y ya como haciendo, creo que mi última intervención, fíjense que hoy en día Matrix es una película, ¿vale? Y no estoy diciendo con ello que tenga menos valor, sino que forma parte ya de nuestro imaginario, forma parte de lo que recibimos de nuestra cultura, de nuestro mundo social. Y no por ello no significa que no tenga una naturaleza distinta a la física. O sea, lo vemos, hemos visto la película, la hemos observado con nuestros propios ojos, no, o nos han contado de ella. Y en este momento, de hecho, les estamos contando de ella. Así como eso, podemos interactuar y negociar constantemente con múltiples fuentes en múltiples niveles. Es decir, nosotros cuando interactuamos con otra persona estamos comerciando de alguna manera. Esa es la noción operante. Cuando estamos observando algo por un medio, estamos operando. Cuando estamos en una red social, estamos operando. ¿Y qué pareciera que sucede? Que en el mundo actual, de alguna manera, bajo la sombra del progreso tecnológico, se ha escondido o se hace poco visible el hecho de que tal vez existan problemas con las formas o los medios que tenemos para poder interactuar entre nosotros. De hecho, lo que tú decías, Gustavo, lo conectaba mucho con Twitter. De hecho, hay un fenómeno interesante Ujú. desde el modelo de flexibilidad psicológica que se le llama la fusión cognitiva. La fusión cognitiva es la relación equivalente entre un producto arbitrario y la realidad. Es decir, las cosas que yo pienso que son un hecho para mí. Y eso lleva a formas de comportamiento o se conecta con otras formas de comportamiento que se asocian con todo esto que tú estás diciendo. Por ejemplo, cuando tú estás convencido, como las narrativas de Westworld, de que eso para ti es así, que es real, es un hecho, es tan físico como el aire que respiras, es probable que te enganches en la polarización en Twitter, porque tu diálogo va a ser para tener la razón. Por ejemplo, y las redes parecen constantemente alimentar ese tipo de interacciones, en donde se tiene la razón.
no necesariamente estoy tomando perspectiva de qué puedes sentir tú o desde qué lugar hablas tú como interlocutor mío. O sea, yo no te pregunto de dónde lo ves tú, sino yo te lanzo y te cancelo, chico. Sí, Entonces, eh, de alguna forma, ese nihilismo puede que esté siendo un producto de un montón de contingencias y sistemas que están pasando ahorita mismo. Nuevamente, ya hablar de eso es un trabajo en sí mismo. O sea, ya creo que da para unos cuantos foros sobre redes sociales e interacciones humanas. Creo que es parte de lo que tú estás estudiando ahorita con el tema del poshumanismo, ¿no? sí, Entonces, lleva esto y al mismo tiempo esto se va asociando con formas de deshumanización, porque yo me relaciono contigo por cómo yo te etiqueto, porque este producto arbitrario, digamos, blanco supremacista, pues vamos a etiquetarte así como ejemplo, Gustavo. Eres el hombre blanco, ya de alguna forma, ya ese hombre blanco, producto verbal arbitrario, está relacionado en equivalencia contigo. Ni siquiera yo respondo a eso. O sea, respondo ante ti como si ya tú fueras así. sí, Qué curioso que ahorita cuando sí, hablamos por de supuesto. conciencia y el viaje de Clancy, hablamos sobre el viaje de poder contactar con eso. Responder ante mi experiencia de pensar sobre ti como un hombre blanco. Más allá de si es real o no, hay una experiencia que yo estoy teniendo, que es tener estos pensamientos. Y como tal vez la conciencia, si no la entendemos como una entidad, la entendemos como la posibilidad o la habilidad de lograr eso, de lograr entrar en la observación de este flujo de experiencias, o dicho, si me pongo skinneriano, todas las conductas, porque todo es conducta, hasta sentir, pensar, poder observarnos y, coño, qué buen cierre ahorita que lo pienso. Discúlpeme la egolatría en este momento. Convertirnos como, es que Clancy lo decía mucho, ahorita no me acuerdo exactamente, él dice como ser observadores y observados al mismo tiempo, como tener conciencia de la conciencia, dicho de una forma más vulgar. Ujú. Eso está pasando hoy en día, eso es una pregunta que sería fino que se llevara. Se está dando la posibilidad de que eso Definitivamente, suceda. definitivamente. Y yo creo que voy a cerrar con esto metiendo aquí a un autor que no pensé que tocaría, ¿no? A mi querido Carlos Gustavito Jung. Este, principalmente, bueno, yo porque a Jung yo mucho aprecio porque el tipo escribe unas cosas fantásticas, aunque soy el primero que sale diciendo, eso no es psicología, no se debe decir en la cátedra de psicología, pero usted léalo después y enamórese de él. Eh, y obviamente, eh, Jung tenía una visión simbólica del mundo, ¿no? Y él hacía mucho hincapié en el tema del simbolismo y de cómo le imprimimos significado a las cosas. Eh, y obviamente, claro, en ese sentido, Jung apuntaba, decía, bueno, mira, cuando tú te quedas metido en un círculo de sufrimiento donde ves que las cosas te pasan una y otra vez, ese es el mundo que te está mandando una señal, ¿no? Porque Jung era vitalista, profundo vitalista, o sea, para él todo esto estaba vivo, interconectado en una valla espiritual. Eh, y claro, yo siempre he dicho, bueno, mira, quizás no tienes que tomártelo tan metafísicamente hablando, pero lleva un poco a cuántas cosas no hacemos porque no estamos conscientes de que las estamos haciendo. Y eso lleva consecuentemente a que caigamos en las mismas trampas una y otra vez. Eh, yo creo que la historia de Clancy es la historia de una persona que precisamente en un esfuerzo por escapar de
una vida que claramente ha sido muy dura para él, cae una y otra vez en la misma trampa de buscar el significado en las cualidades del otro sin explorar su propio mundo interno y sin explorar su propia forma de ser y estar. Eh, y en ese sentido, este, eh, Jung tiene una cosa maravillosa. Él decía que la depresión es lo mejor que te puede pasar, porque la depresión termina siendo una búsqueda interna. Es el yo que regresa al sí mismo en la búsqueda de una respuesta. Y claro, te sientes deprimido, te sientes mal, porque obviamente no, el ego quedó sin energía. El ego está en empty. Eh, y yo a veces me hago la pregunta, ¿será que cuando nosotros nos conectamos a las redes sociales y peleamos en redes sociales y lo que hacemos es sacar y sacar y sacar y sacar y sacar todas las cosas que nos están pasando, no estamos a veces renegando del viaje interno? ¿No estamos a veces renegando de esa necesidad de sentirnos miserables, de, De sufrir. de, de sufrir, de que nos duela, del mismo modo en que eh, Clancy busca mundos divertidos, los mundos chéveres, los mundos simpáticos, o los mundos que hacen feliz al otro, ¿no? El mundo que tiene helados, el mundo El donde de los todo el gatos. mundo está en una fiesta de playa, y hasta que finalmente el accidente y de tanto trastabillar y de tanto buscar ese mundo que complace a los demás y que lo complace a él, termina chocando con lo que pasa en el capítulo 7 y 8. finalmente la vida le da la cachetada del capítulo 8. Ujú. Una vez más, no quiero decir qué porque no quiero hacer spoiler si alguien no ha visto la serie completa. Este, exacto, lo que dice Andrés, exactamente. No nos falta quizás esa excursión por el Hades, que es exactamente lo que pasa en el capítulo 7. Y fíjense, quiero cerrar con lo siguiente. Aquí más arriba, eh, Saida dice, bueno, responde a mi reto y dice, bueno, esta es mi interpretación de lo que pasa en el capítulo 1. Y es maravilloso y me encanta que lo compartas con nosotros. Eh, Quiero que vean algo muy interesante de esta serie. Esta serie está cargada de una cantidad impresionante de símbolos esotéricos. De hecho, si pillan, el viaje del capítulo 7 tiene todos los arcanos mayores del tarot. La muerte, el emperador, la sacerdotisa, la fuerza, el diablo, la templanza, los amantes. Ahí están, o sea, los dibujan. Y están manifiestos. Ahora, cuidado con caer en la trampa de pensar que hay un significado más profundo, simbólico, esotérico o espiritual que no está develado a ti por no ser un despertado. La invitación aquí no es a buscar esa verdad que está en el o que está en los textos sagrados, es en buscarla en tu propio mundo interno, buscarla en tu propia conciencia. Cuando yo veo la figura de los amantes, ¿qué dicen los amantes de mí? ¿Qué siento? ¿Qué me hace experienciar esto? ¿No? Y hacer es ¿Qué y agarrar efectos esas prácticos tiene? cuales y qué efectos prácticos tiene, por supuesto. Yo le decía a Johnny, eh, hay que tener cuidado porque pareciese que el viaje de Clancy es un viaje espiritual. Y yo No. detesto esa palabra, porque espiritual implica que es algo que está reservado para aquellos elevados elevados y tocados No, por la no. religiosidad. De Es un hecho, viaje de vida. de hecho, aprovecho, anotaba por aquí abajo que les recomendaba este artículo de Stephen Hayes que se llama Dándole sentido a la espiritualidad. Un poco cómo salimos de la espiritualidad como en términos literales y lo empezamos a abordar desde la perspectiva, desde contactar con la propia perspectiva. ¿Sabes qué significa ser yo aquí ahora? Desde dónde veo el mundo. Incluso ahorita mientras siento, hay un yo que lo está sintiendo. Esto como parte de las propuestas más contemporáneas en relación al tema salud mental, una de ellas es la propuesta de la flexibilidad psicológica, que curiosamente
Se trata de cómo contactar con el sufrimiento al mismo tiempo que se mueve la marcha de la vida en torno a unos valores personales. Y todo esto desde una perspectiva en donde eso que yo pienso, eso que siento, es una parte de mí, pero no soy yo. Es decir, una perspectiva que está más allá incluso de la imagen que tengo de mí y de la imagen que tengo de los demás. Creo que todo esto del camino del Hades, contactar con la sombra, tal vez es lo mismo, digamos, es un lenguaje que poco a poco se ha ido repetido y que tal vez el esfuerzo científico ha sido reformular esas cosas que toda la vida se han ido apuntando, que apuntaron los budistas al decir que la vida viene con sufrimiento, que apuntó Jung, y que tal vez esas reformulaciones nos llevan a preguntas de otro orden para apuntar a por qué esto está pasando así, qué podemos hacer para que podamos transitar ese camino y salir más fortalecidos, por decir algo. Ujú. Bien, cerramos por hoy, Johnny. Sí, sí, listo. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Si les gustó esto, me encantaría El feedback. escucharlo, escuchar sus comentarios por Twitter, por Instagram. Háganme saber cómo que les gustó, qué agregarían, qué cambiarían. También a Johnny, por supuesto. Sí, a mí me interesaría. Este, y bueno, espero que tengan un muy feliz viernes de mi parte Igual. y hey, sigan viviendo. Sí, de eso se trata. Bueno, aprovecho también, me suscribo a los comentarios de Gustavo. Estoy totalmente abierto a seguir conversando por las redes y compartiendo perspectivas, dialogando. Y bueno, nada, este, no a sentirse bien, sino a sentir bien. Esa es la invitación. Yeah, awesome. Dale. De nada, Cuídense gracias todos. a ustedes por la participación y la asistencia, sin duda. Muchas gracias por la paciencia y el acompañamiento. Ok, bueno, supongo que ya vamos colgando, cerrando Sí, el... sí. Yo tengo la buena costumbre de dejar que se me vaya la gente antes de cerrar, pero No, no, si está bien, veo está bien. que No, se no, tardan, pues no, es que estoy pendiente igual así por si vienen más preguntas, comentarios. igual. Pues que incluso Muchas también gracias a ustedes. escapo de la sombra de la angustia del silencio. El día de la madre. Qué terapéutico de tu parte, Solvarán. Eso suena como muy psicodinámico, eso es raro. Chamo. Ay, ya que me había salido por accidente. Menos mal que pasó ahora y no al principio. Coño, no es mal. Este, no, échate la leída sobre el Exaflex. Que de hecho, curiosamente, pues, me resonó todo lo que iban comentando. Sobre todo, no, obviamente da para otras cosas, pero creo que en otro de estos encuentros quería hablar un poco sobre la toma de perspectiva esta experiencia subjetiva de trascendencia, que se Sí, vincula con lo que estamos hablando hoy, de hecho. Y sí, hay sin unos duda, sin duda. estudios bien arrechísimos al respecto. Sin duda. Yo y nada más quedamos cuatro.
Vamos a cerrar acá para que se grabe, para que me manden el video grabado y podemos continuar charlando por WhatsApp. Dale, pues, sí va. Cuídate, mi pana.